Listo, inicio. Entonces, nada, antes que todo agradecer la oportunidad y el espacio para traer este tipo de actividades, donde el intercambio de ideas para mí es vamos a decir, un espacio bastante interesante para los temas de robustecer las ideas y hasta contrarrestarlas. Entonces, en ese sentido, en esta noche, yo tengo la parte afirmativa de este tema o de este debate, y yo voy a defender que existe un núcleo de historia o un núcleo de relatos que se pueden conocer como históricos concerniente a los relatos de la infancia de Jesús. Entonces, yo quiero hacer tres cosas en esta noche, y lo primero es que yo quiero usar el método histórico crítico y sus criterios de historicidad para probar que existe un núcleo de eventos, dichos o creencias que se pueden considerar como históricos concernientes a los relatos de la infancia de Jesús. Lo segundo que yo quiero hacer en esta noche es mostrar que las posiciones contrarias muchas veces no se basan ni siquiera en el buen uso de los mismos métodos que se usan para probar cualquier realidad histórica en el pasado. Y lo tercero que quiero tocar es que una de las razones principales por la cual se ponen en duda ciertos aspectos de la historicidad de estos relatos se debe a un sesgo contra lo sobrenatural, o el hecho de que en las historias de los relatos de la infancia aparecen elementos sobrenaturales que suelen ser catalogados como mitos a priori y así de entrada. Entonces, quiero introducir con lo siguiente. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la historia, propiamente dicha, la historia antigua. La historia moderna, o la manera de hacer historia en la modernidad, la historiografía moderna, es muy diferente en muchas cosas a la manera en que se hace historia en la antigüedad. Entonces, como nuestro tema compete a un renglón de historiografía antigua, es muy importante que nosotros sepamos las características y los elementos que caracterizaban a la historiografía antigua. Tenemos que, dentro de esos elementos o características, porque nosotros no podemos pensar o cometer la falacia del eufemismo cronológico, pensando que los antiguos eran tan tontos o estúpidos que no podían hacer ciertas cosas, como en este caso diferenciar hechos reales de hechos ficticios, o saber diferenciar una novela de una narración histórica. En este sentido, la historiografía antigua tiene ciertas características, y la primera que podríamos mencionar es que busca narrar hechos reales. Los historiadores antiguos estaban tan preocupados por escribir claramente hechos reales con recursos que tenían en mano. Esa era una preocupación de parte de ellos. Y podíamos citar a Wine y a Witherington, donde nos dicen que ellos buscaban la precisión en sus biografías, aunque de un biógrafo a otro cambiaban muchas cosas, porque eso era una característica de la historiografía antigua. No buscaban una precisión cronológica como la historia moderna actual. Otra característica era que le gustaba ser testigos presenciales de los hechos, o usar fuentes para contar historias o hechos que nombren o fueron parte de un testimonio presencial. Por ejemplo, Heródoto nombraba muchas veces sus fuentes que eran testigos presenciales en su historia, en la historiografía antigua. Tucídides dijo ser testigo de la peste y dijo ser general en Anfípolis. Eso lo podíamos buscar en los escritos de Tucídides. Y Polibio, en sus narraciones, prefirió ser testigo presencial de los hechos, aunque muchas veces registra eventos de los cuales él no estuvo presente. Y en ese caso, él argumenta, dice que él se basa en hechos o en testimonios, en documentos de testimonio o testigos presenciales. También una característica de la historiografía antigua es que usa fuentes para narrar hechos que no son contemporáneos, que era lo que mencionaba ahora mismo. A ellos les gustaba narrar hechos contemporáneos y ser testigos presenciales de esos hechos contemporáneos. Pero en los casos donde los historiadores antiguos no podían hacer esto, ellos usaban fuentes, ellos usaban documentación de testigos presenciales o fuentes orales para así estar seguros de que estaban escribiendo algo que se acercaba con lo que describía o con la realidad de lo que describía. El mismo Tucídides con frecuencia basó su información en fuentes de segunda mano. Polibio, que no estuvo presente, vamos a decir, de forma un testigo presencial de muchos eventos antiguos, sin embargo, lo relata.
en su libro de El comienzo de Roma. Él habla de la Primera Guerra Púnica, él habla de Cartago, habla de la rebelión de los mercenarios, etcétera, etcétera. Pero él mismo dice en sus dos primeros libros sobre este tema que él afirma consultar documentos, nombra algunos y cita fuentes orales para garantizar la historicidad de sus hechos o la realidad de sus hechos que está contando. Lo mismo pasa con Cornelio Tácito. Tácito en sus anales narra hechos que son 100 años antes de Tácito, pero que Tácito describe estos hechos en base a fuentes o documentos que fueron testigos presenciales, sin mencionar a Josefo. En base a estos elementos, hay un trabajo muy importante de Willem van Unik. Willem van Unik, basado en textos que se trataban de cómo escribir la historia en la antigüedad. Por ejemplo, Luciano de Samosata, en su Cómo escribir la historia en el siglo II después de Cristo, y Dionisio de Lincanazo, en sus cartas a Pompeya y su escritura, un siglo antes del nacimiento de Jesús, ellos relatan una especie de pautas que todo historiador antiguo debe tener a la hora de escribir. Entonces, Willem van Unik, en base a estos textos, sacó 10 principios que los historiadores antiguos usaban a la hora de narrar la historia. Uno de ellos era que ellos elegían un tema que pueda ser útil a la audiencia. Tenían que ser imparciales, tenían que construir una buena narrativa, con un comienzo y un final especialmente buenos. Cuando ellos hablan de narrativa, están hablando de que los hechos que van a contar van a agregar una narración para causar interés. Tenían que participar en una preparación adecuada de la investigación y tenían que hacer una narración amena e interesante, además de componer discursos apropiados para el orador y la situación retórica. Dicho esto, podemos decir que en la antigüedad los historiadores o los textos históricos tenían la necesidad de escribir hechos reales y no mera ficción, no mera intención novelística o no mera mitología per se. Ellos sabían diferenciar una cosa de otra, y una obra como la de Luciano de Samosata, donde en la primera parte de Cómo escribir la historia critica y hasta satiriza ciertas informaciones, y en la segunda parte comienza a hablar de cómo debe escribirse la historia, da pie y testimonio de eso. Con el caso de los evangelios, ya que nosotros hemos hablado de que los antiguos sí podían escribir historia y sabían cómo diferenciar y seguían normativas, con el caso de los evangelios surge la pregunta: ¿son los evangelios historias antiguas? ¿Cómo podemos saberlo? El trabajo pionero en esta área desde 1992, aunque desde 1970 se comienza a formar este asunto, pero el trabajo pionero viene de Richard Burridge, de Cambridge. Burridge dice que el género, hablando del género, dice que el género es como un contrato entre el autor y el lector, donde se ponen de acuerdo en cómo tienen que interpretar el libro que voy a leer. Por eso es importante saber el género antes de nosotros hacer un análisis, ya sea histórico, en este caso, de lo que vamos a hablar. Y por eso Burridge llega a la conclusión que en base a mucho parentesco de los evangelios con los géneros que se conocen como vida grecorromana o biografía grecorromana, concluye satisfactoriamente que los evangelios pertenecen a este género grecorromano de biografías. Unas características que se encuentran en los evangelios y son comunes en las biografías grecorromanas es que usan fuentes ya sea escritas y orales. Un ejemplo es Lucas. Lucas, cuando comienza su prólogo, dice basarse en fuentes escritas y orales que estaban disponibles. Otro elemento particular entre los evangelios como biografías grecorromanas y las biografías grecorromanas propiamente dichas es que solamente tenían un prólogo los libros que se escribían como historias o las biografías que pretendían tener o ser historia. En el caso de Lucas, Lucas comienza su evangelio con un prólogo. Eso es una fuerte inclinación en cuanto a la historicidad y la identificación del género de Lucas como biografía grecorromana, así como otros evangelios. Una característica principal de las biografías grecorromanas era que narraban la historia de un personaje principal, hablando de sus hazañas y su grandeza. Este era el tema principal. Por eso Burridge dice que los evangelios tienen bastantes similitudes con los 12 Césares de Suetonio, que también era un biógrafo antiguo, grecorromano,
y las vidas paralelas de Plutarco. Entonces estamos hablando de que el género que mejor identifica los evangelios son las biografías greco-romanas. Otra particularidad que tenían las biografías greco-romanas era citar fuentes o hacer referencia. Cuando vemos los evangelios, vemos que ya hacen mucha referencia al Antiguo Testamento. Pero esto era algo normal porque los mismos biógrafos greco-romanos citaban su literatura religiosa. En el caso de los oráculos adelfos o la Ilíada de Homero, en el caso de los biógrafos griegos per se o propiamente dicho. Dicho esto, yo tomo la invitación de Burrich de, antes de analizar un texto, saber el género. Ahora, el hecho de que sepamos el género y que las biografías greco-romanas pretendían narrar una historia, no quiere decir necesariamente que lo vamos a aceptar como histórico. ¿Qué vamos a hacer para analizar la historicidad de ciertos hechos? Vamos a usar el método histórico crítico y sus criterios de historicidad. Dos de los primeros criterios que se pueden catalogar como criterios cero son fuentes tempranas, donde las personas del Seminario de Jesús, como Robert Font, llama a esto la regla de evidencia oral, y también que estas fuentes tempranas sean de testigos presenciales, donde David Hackett Fischer llama esto como la regla de la inmediatez. Otro criterio que vamos a usar es la certificación independiente o la atestiguación múltiple, donde Paul Meyer, el historiador de historia, el profesor de historia antigua, habla de que este hecho, tomando en cuenta que en la antigüedad muchos hechos son narrados por una sola fuente, cuando aparecen dos o tres fuentes, ese evento o ese hecho es intachable como real o histórico. Lo mismo dicen los del Seminario de Jesús. Otro criterio que vamos a usar es el criterio de la vergüenza, donde para hechos vergonzosos o eventos vergonzosos se explica mejor si realmente pasaron y por eso se incluyen en la narración o en la narrativa. Y otro criterio muy importante es la atestación enemiga o lo que dicen los enemigos acerca de tal evento. Si tenemos un documento donde una persona contraria a lo que se quiere probar afirma lo que queremos probar, Mayer dice que esta evidencia es tan relevante y es una de las más fuertes en cuanto a los criterios. Dicho esto, comenzamos a ver cuáles son esos hechos que yo llamo núcleo en la narrativa de los relatos de infancia que pueden ser demostrados como históricos usando los métodos y criterios señalados y sabiendo que los evangelios son biografías greco-romanas. El primer hecho es que tanto Lucas como Mateo, quienes relatan o narran los relatos de la infancia, están de acuerdo en 17 cosas. La fuente de Mateo anteriormente comúnmente suele llamarse M, es decir, lo que Mateo dice que no está en Marcos ni está en Q, y la fuente de Lucas, que comúnmente suele llamarse L, es decir, lo que Lucas dice que no está en Mateo, que no está en Marcos ni en Q. Estas dos fuentes independientes están de acuerdo en 17 eventos acerca de los relatos de la infancia. Es siendo esto que nos da vamos a decir, el primer punto a favor en cuanto a testimonio múltiple. Tenemos que aquí se cumple este criterio y algunos de esos eventos son que Jesús tuvo unos padres llamados María y José, que María y José estaban comprometidos aunque no casados, que María concibió y quedó embarazada siendo un virgen, Lucas y Mateo los dicen, que el Espíritu Santo de Dios fue la causa de la concepción de María, que la noticia de María fue inicialmente inesperada y problemática, que un ángel visitó a los padres de Jesús para revelar su origen divino y que el ángel le dio el nombre, que Jesús nació siendo Herodes el Grande, el rey, que Jesús nació en Belén de Judea, que Jesús era el Mesías y que hubieron visitantes inesperados convocados de manera sobrenatural, tanto en Mateo los magos y en Lucas los pastores, y que luego de haber nacido en Belén, Jesús fue criado en Nazaret. Yo mencioné unos cuantos de estos 17 elementos, pero hay 17 elementos que Mateo y Lucas están de acuerdo, cumpliendo así el criterio de fuentes múltiples. Otro elemento es la creencia del nacimiento original. ¿Por qué yo diría que es más probable que la creencia del nacimiento original fue histórica, a contrario a decir que fue un invento o no histórica? Yo tengo varias razones. Yo tengo primero el criterio de fuentes múltiples. M y L, es decir, Mateo y Lucas la menciona. También tenemos a Juan, en Juan 8:41, personas como Clinton, menciona que la acusación a Jesús de que los judíos no son hijos de fornicación en respuesta a lo que él decía,
evidencia de que los judíos estaban al tanto de esta creencia que supuestamente tenían a María como una fornicaria. Por eso ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. También tenemos referencias en el Talmud acerca de la manera de Jesús nacer, donde no era hijo de José y donde había un entramado en cuanto a que simplemente era hijo de María. Algunos dicen que Mishnah Yevamot habla de este elemento, pero las fuentes que sí podemos mencionar como segura, tenemos el Shabbat, tenemos el Sanedrín y demás fuentes talmúdicas. También Orígenes, cuando habla contra Celso, cita que Celso tiene una fuente judía donde se dice que Jesús afirmó haber nacido de forma virginal. Es decir, tenemos 5 fuentes que cumplen ese criterio. Tenemos el criterio de la dificultad. Es decir, si la invención de la creencia del nacimiento original, si hubiese sido una invención, era mejor decir que Jesús era hijo de José, puesto que José era descendiente de David. También hay un problema en cuanto con el criterio de la dificultad, debido a que si esto hubiese sido un invento, la creencia en el nacimiento original, era el usar el pasaje de Isaías 7:14, un pasaje que nunca fue visto como una profecía mesiánica, no tiene sentido. Es decir, la única razón por la cual Mateo ve alguna semejanza entre Isaías 7:14, siendo un pasaje que nunca fue usado como mesiánico por los judíos antes de Jesús, la única razón para usarlo en su comentario era porque había una creencia de que Jesús había nacido de forma virginal. Otro criterio es la atestiguación enemiga. Los enemigos de Jesús, los judíos, creían que era nacido de fornicación. También tenemos que las burlas del Talmud acerca de Jesús como descendiente de un soldado romano, y de ahí viene la burla de Ben Pantera, y Celso en 1.28, 1.32, citado por Orígenes, en cuanto a decir que los judíos tenían una fuente donde Jesús decía haber nacido de una virgen. Todos estos elementos, todos estos criterios, el criterio de fuentes múltiples, el criterio de dificultad y el criterio de atestiguación enemiga, prueban de que es mucho más probable que la creencia en el nacimiento original sea basada en algo que pasó y no en una mera invención, dándole cierto grado de historicidad. Entonces, otro hecho es el nacimiento de Belén. El nacimiento, 3 minutos. Ok. El nacimiento en Belén es una creencia o un hecho que podemos mencionar como histórico, porque cumple el criterio de fuentes múltiples. Tenemos a Lucas, a Mateo, y tenemos a Justino hablando en el diálogo contra Trifón, hablando de que los habitantes de Belén sabían identificar la cueva donde Jesús nació. También tenemos la atestiguación enemiga. Orígenes explica que los judíos en sus debates nunca cuestionaron que Jesús haya nacido en Belén. Sin embargo, la estrategia que usaron era querer desvirtuar este hecho, diciendo que ellos malinterpretaban la profecía de Miqueas 5, verso 1, donde habla de que Jesús iba a nacer en Belén. Y el último hecho que quiero mencionar como núcleo histórico que puede ser demostrado como sucesos que realmente pasaron en base a los criterios de historicidad es la ida a Egipto y el regreso hacia Nazaret en Galilea. Tenemos el criterio de la coherencia aquí. En el pasaje nos dice que José, cuando es avisado de regresar luego de la muerte de Herodes, él no quiere regresar a Judea por Arquelao, pero no le explica por qué. Cuando nosotros vamos a Josefo, en el libro 17 de la Antigüedad de Judíos, vemos que Arquelao había provocado una matanza en base a que en un momento se sintió amenazado en su trono y en una Pascua mandó matar a unos 3.000 judíos según Josefo. Fíjense cómo Mateo dice que José, viendo que Arquelao gobernaba en Judea, se preocupó y decidió ir a Galilea. ¿Por qué? Porque había un acontecimiento histórico que había pasado y que Mateo nos relata, que sí relata Josefo, de un comportamiento que tenía Arquelao y de un evento que ocurrió en una Pascua donde se mandaron a los habitantes en ese momento que fueron a hacer la Pascua a su casa por lo que había pasado. Además de eso, tenemos el criterio de dificultad. ¿Por qué ir a Egipto cuando Egipto no era bien visto en la mentalidad judía? Y también el hecho de que ir a Egipto no se explica por la profecía que menciona Mateo de que de Egipto llamó a mi hijo, porque esa profecía nunca fue reconocida como mesiánica. El hecho de que Mateo vea un paralelismo entre este verso de Oseas y lo que pasó con Jesús solamente se puede explicar mejor si realmente ellos fueron a Egipto y regresaron. De esta manera, estos son los hechos
o el núcleo de hechos que yo considero a través de los criterios de historicidad que podemos establecer como histórico acerca de la infancia o los relatos de infancia de Jesús. Es todo por ahora. Gracias, Carlos. Mariano, es tu turno de traer tu exponencia para luego entrar a la etapa de refutar. Estás en silencio, Mariano. Buenas noches. Voy a empezar con algo que para mí es básico y siempre empiezo cuando estoy hablando de historias, empiezo con lo siguiente. Miren, la historia trata del pasado, pero no todo el pasado es historia. Que todo el pasado no sea historia no significa que nunca pasó. O sea, eso es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? La historia trata del pasado, pero no todo el pasado, no todo lo que pasa es historia. Que no sea historia no significa que nunca pasó. Eso son bases que tenemos que tener claras. Ahora, que un personaje sea histórico no significa que todo lo que se cuente de él también lo sea. Son cosas distintas. Tenemos a Jesús, que es un personaje histórico, pero no todo lo que se cuenta de Jesús tiene por qué ser necesariamente histórico. Y aquí quedamos entonces con los hechos de los relatos de la infancia. ¿Por qué? Porque hay otros principios que debemos de atender. Miren qué pasa. Que lo normado se supone, lo extraordinario se demuestra. Eso es un principio. Lo normado se supone, lo extraordinario se demuestra. Si yo le digo a ustedes que en un bosque en el Congo, en una selva, hay leones feroces, se dice, bueno, eso es normal. Ustedes simplemente lo van a dar por un hecho. Hay leones feroces. Yo se lo estoy diciendo. Yo no tengo que comprobárselo. ¿Por qué? Porque en la selva, más en el Congo, donde sí habitan leones, ustedes saben que hay leones feroces. Pero si alguien le dice, no, además de leones, también hay tigres. Como sabemos que los leones y los tigres no tienen el mismo hábitat, que están separados, entonces el que dice que hay un tigre, que es algo que se sale de lo normado, tiene que demostrar que hay un tigre. O sea, lo normado se supone, lo extraordinario se demuestra. Y aquí vamos a empezar con esto. Miren, nosotros tenemos a Mateo y a Lucas que tienen los llamados relatos de la infancia. Los llamados relatos de la infancia. ¿Qué pasa? Yo voy a comenzar con cada uno de los hechos, no voy voy a presentar cada uno de los hechos y por qué no son históricos. Lo primero que tenemos son las genealogías. Para el tiempo del primer siglo, ya que ya habían pasado ya por el posexilio y toda esa cosa, mira, era muy difícil que algún judío presentara una genealogía que de verdad fuera tan correcta y que se pudiera dar como buena y válida de por sí. Lo que hacían muchos judíos era, para poder sentirse parte de un pueblo, era eso, inventarse una genealogía. De yo vengo de tal sitio, por eso estoy de este pueblo, un sentido de pertenencia se le daba. Porque no habían documentos por todo lo que había pasado en Israel que sustentara eso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y vemos que Marcos no tiene relato de la infancia. El evangelio más antiguo, escrito por el año 70, no tiene relato de la infancia. Pero vemos que de repente es escrito Mateo 185 y tiene un relato de la infancia, de cómo nació Jesús. Y la genealogía de Mateo empieza desde Abraham hasta Jesús. O sea, le están dando un sentido de pertenencia, pertenece a nuestro pueblo y podemos ver su descendencia desde Abraham hasta nosotros. Fíjate qué pasa. Y es hijo de Dios en Mateo, es hijo de Dios porque nace de una virgen y además lo podemos situar desde Abraham hasta nosotros. Pero Lucas dice, no, espérate, además que nació de una virgen, no es desde Abraham que lo podemos situar,
lo podemos situar desde Adán hasta nosotros. Pero ¿qué pasa? Si luego viene Juan, que no tiene un relato de la infancia, y dice, no, espera, no es desde Adán nada más, es que él preexistió. Aquí vemos que la cristología va avanzando y se va elevando. De no tener nada, ser declarado hijo de Dios por medio de un bautismo, una transfiguración en Marcos, luego es hijo de Dios porque tuvo un nacimiento virginal y desciende de Abraham. Y es hijo de Dios en Lucas porque tuvo un nacimiento virginal y lo podemos rastrear hasta Adán. Y para Juan es hijo de Dios porque preexistió. Vamos regularizando, ¿verdad? Vamos evolucionando en esta cristología. ¿Qué pasa? Como vemos esa evolución, vamos luego a tener problemas que en Mateo, el ángel se le aparece a María para decirle que ella va a concebir. Cosa extraña esta. ¿No era? Es algo extraño que suceda así. Y está bien, lo aceptamos. Se le apareció a María, pero hubiese sido más sencillo si primero se le aparece a José. Recuerden que en Lucas lo que vemos es que se le aparece cuando en la anunciación de Juan, no se le apareció a Elizabeth, se le apareció a Zacarías, porque era lo normal. Bueno, se le apareció a Zacarías y tu mujer va a concebir un hijo. Y en Lucas vemos también, no vemos la anunciación a María, sino que María está embarazada y un ángel se le aparece a José. Pero no vemos que el ángel se le aparezca primero a María. Lo suponemos, quizás, podemos suponerlo, pero no está así en el Evangelio de Lucas. No está así en el Evangelio de Lucas. Porque lo normado era que para la anunciación, aún en la antigüedad, recuerden Abraham, se le aparecían a los hombres, ¿verdad? A los hombres, para anunciarles que iban a tener un hijo. Eso era así. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué detalle trae esto? Mire, se dan distintos relatos en Mateo, como es la venida de los magos, la muerte de los niños, de los recién nacidos, y aquí hay problemas con estos relatos. ¿Cuáles son los problemas de estos relatos? Cada uno, vamos a evaluar los relatos de la infancia. Bueno, primero que en Lucas se hace un censo y José va con María a ser empadronado. Pero en Mateo el censo prácticamente es para poder ubicar al niño y matarlo. Para eso prácticamente. Sabemos por vía de la historia que el censo se hizo en el año 6 después de la era común. En el año 6, después de la era común, ya Herodes el Grande había muerto para el año 6, porque Herodes el Grande murió en el año 4 antes de la era común. El censo se realiza en el año 6, ya después de haber muerto Herodes. Sin embargo, los evangelios dicen que Jesús prácticamente estaba naciendo en los tiempos del censo. Hay una discrepancia histórica entre los evangelios y los datos que tenemos históricos del censo de Quirino. Eso es por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ley en la historia. Una ley. ¿Cuál es la ley? Como le dije ahorita, mire, hay algo que se llama prudencia, la prudencia histórica. ¿Qué es esto de la prudencia histórica? Bueno, que nosotros con la prudencia histórica lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los pueblos tienen normas, tienen leyes y que son estructuras. A eso le llamamos estructura, porque son fijas. Las leyes son fijas y por lo tanto son estructuras. ¿Qué pasa? Que cuando sucede un hecho en uno de estos pueblos, suponemos que el hecho tiene que darse de acuerdo a la ley. Eso lo suponemos, porque las leyes son fijas. Para demostrar que un hecho no se dio de acuerdo a la ley, eso hay que hacerlo, demostrarlo, porque las estructuras fijas se van a suponer. Yo supongo, bueno, que se casaron según la ley judía. Si alguien me dice a mí, no se casaron según la ley de judía, fue de otra forma, yo tengo que demostrar eso, porque las coyunturas se demuestran, las estructuras, como están ahí fijas, se suponen. ¿Qué pasa con esto? Que
los judíos, para hacer cualquier, darle muerte a cualquier persona, había una norma romana que tenía que darse, una ley. Para matar niños tenía que dictarlo el imperio como tal, o su delegado. Pero ¿qué pasa? Que las leyes de Roma protegían a los niños con leyes de lesa humanidad. Y no vemos y no tenemos ningún escrito histórico que hable de muerte de niños en específico, no de muerte en Israel, no, muerte de niños. Herodes mandó a matar niños. No tenemos eso por ningún lado. No lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Eso se tiene que demostrar, que haya visto una matanza de niños a esa escala, solamente para hallar a un niño rey. Los magos. Bueno, miren qué pasa. Salmos 72:10 nos dice que iban a venir de 3 países, reyes de 3 países, iban a venir a adorar a un rey. Salmos 72:10. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en Roma sucedió algo. A Nerón, yo creo que ustedes lo recuerden, Nerón, vinieron unos magos persas, según nos dice la historia, vinieron unos magos persas que, guiados por una estrella, vinieron a rendirle culto a Nerón. Cuando estudiamos a los reyes de Roma, nos vamos a dar cuenta de esto. Y nos damos cuenta también que otro de los hechos crueles de Nerón fue que mandó a matar a muchísimos niños solamente por un aviso astrológico. Nerón hizo eso. ¿Qué pasa? Que estos hechos que sucedieron en el tiempo del reinado de Nerón, veo que son similares a lo que me están poniendo que hizo Herodes. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de Herodes no tenía poder para hacer una matanza de niños, y no tenemos un dato histórico que demuestre que el Imperio Romano le dio ese poder a Herodes. Segundo, que el censo no se dio en el tiempo de Herodes ya estaba muerto. Por lo tanto, aquí hay un problema. Segundo, que parece ser que esta historia del nacimiento de Jesús en Mateo es un midrash de Moisés. Es un midrash de Moisés. En la época del primer siglo y el siglo que le antecedió, teníamos midrash del nacimiento de Abraham, midrash del nacimiento de Noé, midrash del nacimiento de Moisés, midrash del nacimiento de Isaac, y Jesucristo no iba a ser la excepción. ¿Y qué es lo que hace un midrash? Un midrash reactualiza la historia para darle un nuevo enfoque para vitalizar la situación de época. Eso se hacía con cada uno de los midrash, de los diferentes nacimientos. Así que vemos que en el midrash de Moisés, Faraón mandó a hacer una matanza de niños. Pero vemos también que en el midrash de Abraham, el rey mandó a hacer una matanza de niños. ¿Qué pasa? Que en el midrash de Noé, cuando este es concebido, vemos también en este midrash que el padre Noé piensa que el hijo no es de él y que quizás fue de la unión de un ángel de un Ben Elohim con su mujer. A lo que su padre le dice y le aclara, no, ese hijo es tuyo. En el caso de Jesucristo sucede lo contrario. No, mira, el hijo es tuyo. Y hay un problema en estos relatos, que es de la acción social y la consistencia de los mismos relatos, desde los relatos de infancia hasta toda la vida de Jesús. Imagínense una María siendo visitada por un ángel, diciéndole que ese hijo va a ser el Salvador prácticamente. También cuando Elizabeth le recibe, qué bien, qué aventurado soy a recibir la madre de mi Señor. Ya Elizabeth sabía que ese iba a ser el Señor de ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Que vemos luego en la historia de Jesús que los mismos hermanos de Jesús no aceptan a este Jesús.
o María no le contó nada a sus hermanos, a sus hijos, a los demás hijos que pudo haber tenido, sobre cómo fue el nacimiento de ese hermano de ella, o María no le contó nada, y Elizabeth no le contó nada a Juan de lo que había pasado con el nacimiento de Jesús, y no se comunicaron nada y se quedaron las dos en silencio, o algo extraño está pasando. Porque si a mi mamá me comunican que yo soy Salvador de Israel y yo tengo luego más hermanos que cuando crecemos me rechazan o no creen en mí, hay un problema. O no creyeron a lo que dijo su mamá, o su mamá no le contó nada. Mariano, 5 minutos. Sí. Segundo, tenemos que los demás hechos que se cuentan dentro de estos relatos de la infancia, primero, lo de los magos, ya le dije que tenemos también un paralelismo con Nerón. No sabemos si pasó o no, pero solamente lo cuenta Mateo. Solamente lo cuenta Mateo. Y algo que tengo que decir sobre esto, aunque dos evangelios puedan uno decir las mismas cosas y están de acuerdo en la misma cosa, eso no hace que sea atestiguación múltiple. No necesariamente. Segundo, en los relatos de Lucas, lo que tenemos en Lucas, increíblemente, son himnos. Lo que tenemos en Lucas son himnos. Está lo que ustedes saben, el Magnificat, el Gloria, ¿verdad? El Limitus y el otro, no me acuerdo el otro. Son 4 himnos que tenemos. ¿Qué pasa? Que estos himnos, según lingüísticamente podemos saber que muy posiblemente fueron inserciones y añadidura de Lucas a escritos que ya existían. Porque nadie va a creer, nadie puede creer en que van a hacerse unos himnos, prosas, van a surgir de la boca de María, de los ángeles, de Zacarías, y así por el estilo. No será. O sea, Lucas tuvo que transformar, y esto da clara evidencia de que Lucas, en esos himnos, que no se parecen luego a lo que él escribe después, que no están himnos, solamente en los primeros relatos de la infancia es que existen estos himnos, así que hay una diferencia aquí en este género. En estos himnos él cuenta la evidencia de la preñadura de María. ¿Qué pasa? Algo al ser científico, y no es que quiero irme en contra de lo que es sobrenatural, porque lo sobrenatural es posible, solo que tiene que ser demostrado. ¿Qué pasa? Que si María tuvo a Jesús como un hecho sobrenatural, el hecho sobrenatural tiene que ser explicado. ¿Por qué? Porque por sencilla razón que nosotros los humanos, y si Jesús fue hecho hombre, somos seres diploides. O sea, tenemos 23 cromosomas de la madre con 23 cromosomas del padre. Si esto no sucede con Jesús, si Jesús solamente tiene 23 cromosomas de María, y lo otro es 23 cromosomas quizás de un humano potencial en la mente de Dios, en la mente de Dios, Dios hizo el Espíritu Santo un humano a potenciar, crea 23 cromosomas humanos para insertarlo en el vientre de María, para los 23 María, para que formen a Jesús y sea plenamente un hombre. Esto hay que suponerlo hoy día. Esto hay que suponerlo. ¿Qué pasa con esto? 2 minutos. Sí. ¿Qué pasa con esto? Aresto y
poder tener otras explicaciones que más adelante quizá la pueda dar. Puede tener explicaciones como el mismo Espíritu Santo usando a José para que tenga el hijo con María. Sencillo. Si quitamos los relatos de la infancia, eso no le quita nada a Jesús. No le quita nada ni le pone nada a Jesús. Jesús, sin los relatos de la infancia, sigue siendo el Hijo de Dios por otras consideraciones. Por otras consideraciones. O sea, esto no le quita nada a Jesús. Parece que Pablo no sabía y los demás no sabían de muchísimos hechos de los relatos de la infancia, porque no hablan de ello. Hay silencio en cuanto a eso. O no sabía o callaron totalmente sobre eso porque no le importaba el caso, porque para ellos no era importante. Entonces, eso lo tenemos que conocer. Como le dije, estructura y coyuntura. La estructura siempre se van a suponer igual que lo normado, y lo extraordinario tiene que demostrarse. Entonces, en las virtudes teóricas, en la investigación científica, tanto Kuhn como Popper nos dicen a nosotros que estas virtudes teóricas, la simplicidad, tiene que haber simplicidad, tiene que haber consistencia y coherencia en los relatos. Si yo digo algo ahora, eso no puede ser inconsistente con lo que va a pasar después. No puede. Entonces, estos relatos demuestran inconsistencia y demuestran en muchas partes incoherencias, con muchísimos otros datos que se dan más adelante dentro de los mismos evangelios. Es tanto. Gracias. Muy bien, ahora vamos a entrar en un proceso de refutar el uno y el otro. Recuerden guardar el respeto, por favor. No vayan a utilizar el ad hominem en ningún momento. No. Cada uno tendrá 3 minutos para empezar a refutar al otro. Carlos, puedes comenzar tú. Bien, perfecto. Con respecto a lo que decía Mariano, yo tomé algunos apuntes y quisiera hacer unos cuantos señalamientos. Lo primero es lo siguiente, que tengamos supuestos elementos que son contradictorios, problemáticos, como él menciona, no hace nada para debilitar la fuerza de los argumentos que yo acabo de mencionar. Yo acabo de dar razones que usan 2 historiadores para determinar que un elemento o un hecho es histórico o no. Aún haya problemas de genealogía, de censo, etcétera, etcétera. Eso no hace nada para criticar o para desmeritar el núcleo que he mencionado y que he usado criterios de historicidad para dar validez a lo que estaba diciendo. Por otro lado, Mariano comete la falacia de la composición. Si hay elementos problemáticos, no históricos, míticos, él asume entonces que los relatos tienen que tener en totalidad problemas. Y eso se conoce como la falacia de la composición. Un elemento problemático no dice que todos los elementos sean problemáticos. Por otro lado, Mariano menciona que Marcos y Juan tienen relatos de la infancia. Yo no sé qué quiso decir bien él con esto, porque al final esto no prueba nada. Marcos tampoco dice que Jesús nació, y no por eso creemos que Marcos creía que Jesús no nació. Como bien yo expliqué, los evangelios son biografías grecorromanas, y en ese género los biógrafos tenían la libertad de colocar en su biografía, en su texto, tenían la libertad de hacer y colocar los elementos que entendían pertinentes para el público que estaban escribiendo. Si Marcos y Juan no lo colocaron, simplemente es porque no entendían pertinente. En cuanto a las apariciones, ahí me perdí un poco porque es todo lo contrario. El ángel se le aparece en Lucas primero a María, y luego cuando José Mateo tiene la información de que María está embarazada, el ángel se le aparece a José en Mateo para confirmarle que ese embarazo es sobrenatural. O sea, no entendí el punto de esa mención a él. Ahora, Mariano dice que no tenemos textos históricos que prueben o validen el asesinato o la matanza de los infantes por Herodes. Primero, aquí hay un problema. En la antigüedad, los hechos históricos en su mayoría cuentan con una sola fuente, y no por eso los expertos dicen que eso no pasó. Por dar un caso, nadie en el siglo I menciona a Josefo, ningún historiador romano, nadie contemporáneo a Josefo lo menciona, y no por eso creemos que Josefo no existió. No solamente eso, las cosas que menciona Josefo acerca de Judea, de Herodes y toda su familia en el siglo I, nadie más lo menciona, solamente a Josefo. Entonces, siguiendo la misma lógica que Mariano acaba de usar, deberíamos entender que todo lo que dijo Josefo
no es real porque no hay fuentes que lo den testimonio sobre ello. Pero con relación a la fuente, tengo que decirle a Mariano, primero tenemos varias fuentes. Tenemos a Mateo como fuente M. Tenemos la mención de Celso, de que Herodes no conspiró para matar a los niños. Fíjense que Celso, cuando Orígenes habla contra Celso 1.61, él no dice que Celso creía que Herodes no mandó matar a los niños, sino que la orden no pasó. O sea, ellos nos niegan el hecho. Celso lo que quiere decir es que eso no pasó, es la que no vino por parte de Herodes. Además de eso, tenemos una fuente judía, la Asunción de Moisés, que dice y compara a Herodes como un asesino de niños y lo hace alusión a la matanza de Faraón en Éxodo capítulo 1. Eruditos como Bermes, que son críticos en cuanto a relatos de la infancia, dice, hablando de este hecho, que posiblemente sea una base histórica que represente lo que Herodes hizo. Y otra fuente que menciona este hecho es Macrobio en su Saturnalia. Macrobio no conocía el Evangelio de Mateo. Macrobio no habla a favor del cristianismo. Y Macrobio dice, hablando de un evento donde supuestamente Herodes mató a unos niños menores de 2 años y a su hijo, dice que Augusto, cuando oyó esto, dijo que era mejor ser el perro de Herodes y no uno de sus hijos. Barnett, alguien que analiza esa cita, dice que la alusión de Macrobio no tiene nada que ver con Mateo. Sí, por esta razón es independiente a Mateo. Es decir, tenemos 4 fuentes que corroboran la matanza de los niños. Pero si aún no existieran estas fuentes, si aún se quisiera decir lo que se quiera decir sobre ellas, una sola fuente no quiere decir que algo no pasó, por lo que acabo de decir. Eliú dice, habla de que el nacimiento de Jesús es un Mishra y habla de paralelismo. Bueno, primero hay muchos problemas con respecto a ese tipo de análisis. N.T. Wright dice que los Mishra nunca fueron usados para inventar historia, sino explicaciones en base a cosas que pasaron. Otro problema con esta especie de paralelomanía, de buscar paralelos y hacer comparaciones para decir que una no existió o una no fue verdad en base a la otra, son los problemas cuando traemos esto a la realidad. Déjeme mencionarle que usted conoce el Titanic, pero tal vez no conozca la obra de Robertson, El Titán, donde hay elementos en común entre El Titán, una obra que fue escrita 14 años antes que el Titanic, donde dice que el barco chocó con un iceberg, dice que los capitanes del barco, los dos se llamaban Robert Porter, y donde dice que ambos decían que eran barcos insumergibles. Y si seguimos hablando de paralelos, que hablamos de Lincoln y Kennedy. Dice que Lincoln fue al Congreso en el 1846, Kennedy fue en el 1946. Los nombres de Lincoln y Kennedy, cada uno tiene 7 letras. Ambos presidentes fueron fusilados un viernes. Ambos recibieron disparos en la cabeza. Ambos fueron sureños. Ambos fueron reemplazados por sureños. Y antes de morir, Lincoln fue asesinado cuando visitó a Monroe en Maryland. Y Kennedy, antes de morir, visitó a Marilyn Monroe. Entonces, los paralelismos no prueban nada. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la realidad, vemos que hay muchas cosas que son paralelas. Entonces, si usamos la misma metodología que acaba de hacer mención Mariano, hay que descartar o que Kennedy no existió o que el Titanic no existió, porque tenemos elementos muy semejantes, idénticos, antes de que ellos existieran. Ok, gracias, Carlos. Mariano, puedes tener 5 minutos para refutar lo que Carlos acaba de argumentar. Mariano, ¿estás? No sé qué le pasó. Mariano. No sé si estás hablando porque tu micrófono está en silencio. Ahora sí. Ok, tienes 5 minutos. Sí. Miren qué pasa. ¿Qué sucede con esto? El hermano Carlos habla de paralelismo y yo hablé de paralelismo. Yo hablé de una situación vital. En el periodo antes del primer siglo y yendo en el primer siglo, lo más común entre los hebreos e israelitas era hacer midrash.
El Midrash es una búsqueda y una reactualización, y lo vamos a ver en la colección de los Midrashim, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver en los Mishnah. Vamos a ver que es así. Vamos a ver que es así, que son reactualizaciones de antiguas historias para darle un nuevo entorno. Y por eso, dentro de este periodo del primer siglo, vamos a tener estos Midrash de Abraham, de Noé, de Moisés, casi todos con los mismos elementos. Casi todos con los mismos elementos. Son Midrashim que se hicieron en esa época. Y es bueno suponer que, como era la costumbre de época, el cristianismo también, el escritor cristiano, los escritores cristianos también la siguieron. No estamos hablando de paralelismo, se parecen, por lo tanto no existen. Eso no es lo que yo he dicho y eso es un hombre de paja. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy diciendo es que al ellos seguir esta costumbre, entonces lo que hacen es que reactualizan sin que sea cierto lo que está pasando. Simplemente estaban poniendo a Jesús como un nuevo Moisés, que iba a darle una nueva liberación al pueblo. Tenían que imponerlo como un nuevo Moisés a Jesús. Y eso es lo que trata de hacer Mateo, reactualizando muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Lo que menciona Carlos sobre los evangelios, lo único que prueba es la historia de la creencia y no el hecho en sí. La historia de la creencia, esa atestiguación múltiple de lo que hace es que demuestra la historia de la creencia y no el hecho mismo en sí. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esto de los magos y del censo, vamos a ver algo. No es que en las Saturnalias me digan, mira, Herodes, es mejor ser un cerdo que un hijo de Herodes. Eso no demuestra que matanza de niños. Entonces eso no es una fuente como tú dices, porque eso no demuestra matanza de niños. Segundo, Herodes fue súper cruel y mató a sus hijos. Eso lo tenemos históricamente comprobado. Mató a sus hijos. Herodes era súper cruel, pero para que haya una matanza de niños, que debe ser un evento grandioso porque es un genocidio prácticamente, impedido por Roma en sus leyes, no vemos que ningún emperador o ningún delegado lo haya dictaminado. No hay eso. De hecho, hay una ley que se contrapone a eso. Como hay una ley que se contrapone a eso, yo tengo que demostrar entonces que lo que Herodes está haciendo ahí fue por orden de verdad del Imperio Romano. O si salió de él, él podía ser castigado. Sin embargo, no vemos que sea así. Y sin embargo, sí vemos paralelismo con la historia de Moisés. Paralelismo con la historia de Moisés, ¿verdad? Es un paralelismo que se ve en cada uno de los Midrash. Y quizás fue una costumbre que se siguió. Eso es lo segundo. Las estrellas que siguen y llevan a los magos a su lugar. Tenemos muchas historias similares también dentro de esa época. Y generalmente esas historias de astrología suelen no ser ciertas. Y lo vamos a ver por la consistencia de los hechos. Vienen estos magos hacia donde Herodes, a decirle que ha nacido un Mesías, que lo lleven prácticamente hasta ellos. La estrella lo estaba guiando. ¿Por qué no fueron directamente a Nazaret? Porque lo que se está poniendo es de frente al rey no judío, el edomita Herodes, en contra del rey que está naciendo, el que verdaderamente tiene que estar en el trono de David, Jesús. Y se van a poner como una antítesis dentro de estos relatos. El rey que no debe estar con el rey que es de verdad. Eso es lo que está haciendo ese evangelio. Ese relato de la infancia. Lo pongo como el Mesías y lo contrapongo contra el rey que no debe estar ahí porque es un edomita. Okay. El verdadero rey ha nacido. ¿Sí? Mariano,
5 minutos han pasado. Sí. Carlos, ¿cómo refutas este argumento? 5 minutos, por favor. Sí, voy a empezar estos 5 minutos con lo último que dijo Mariano. Primero, él dijo que él no habló de paralelismo. Y luego, en sus últimos comentarios, dice que hay paralelismo con Moisés y el hecho de las estrellas, historias similares, también habla de paralelismo. Y él llega a la conclusión, en base a que mucha de esa gente que no son similares está entablando el paralelismo, aunque al principio dije que no, y ya yo comenté los errores de este tipo de metodología. Existe que Lincoln y Kennedy tienen una cantidad inmensa de semejanza, y no por eso decimos que Lincoln no existió o que Kennedy no existió. Y también existe la obra de Robertson, El Titán, 14 años antes de que se hiciera el Titanic, donde hay también paralelismo, y la obra de Robertson no muestra que el Titanic no existió. Eso es por un lado. Segundo, Mariano vuelve a tocar el tema de la Mishnah. Él dice que era una forma de reactualizar a Moisés, o hacer ver a Jesús como Moisés, reactualizar este Mishnah. Mencionó lo que decía N.T. Wright sobre que los midrash, en el caso del judaísmo, nunca se usaron para inventar cosas. O sea, ellos daban una explicación en base a elementos reales, nunca se usaba para inventar cosas. Pero hay algo aún más llamativo. Hay un crítico sobre este proceder, este tipo de análisis, y es Charles Quarles. Él hizo una prueba en su universidad, en un seminario con estudiantes de doctorado. Él le pasó una fuente para que los estudiantes usaban los mismos criterios que usan las personas que apelan al Mishnah para ese tipo de explicaciones. Y cuando los estudiantes terminaron y demostraron que los elementos que él les pasó en el texto concuerdan, aunque es un Mishnah con la literatura del Antiguo Testamento, para sorpresa de los estudiantes, el documento que recibieron fue una biografía de Abraham Lincoln. Es decir, esta metodología del Mishnah y este aspecto crítico es muy ambiguo y superfluo. No demuestra nada. No da peso suficiente para demostrar nada. Ahora, ¿qué pasa con los eruditos como Raymond Brown en su libro del nacimiento del Mesías? Él habla de dos posturas. Habla de los que creen que Mateo inventó esta historia de la infancia en base al Mishnah, en base a estas profecías del Antiguo Testamento o estos pasajes. Y la otra postura, que es la que más peso tiene, es que Mateo hace el comentario en base a hechos. Es decir, hay una historia que Mateo sabe y Mateo comienza a comentarla. En los relatos de la infancia hay 5 profecías o 5 relatos tipo Mishnah. 4 de ellos, si usted lo saca, puede leer la historia de lo más normal. Hay uno que está muy ligado al tema de la historia, y es la profecía a Miqueas 5, donde habla que él tiene que nacer en Belén de Judea. Es decir, que Mateo está usando una práctica que también era usada por los biógrafos en la biografía greco-romana, donde hacían comentarios. Recuérdense los elementos que yo les mencioné al principio. Los biógrafos antiguos tenían que hacer narrativas interesantes, y en el contexto de Mateo, a quien le escribía, él está comentando, pero no inventando hechos, comentando hechos en base a texto. Fíjense que las profecías que Mateo menciona no son profecías mesiánicas. La muerte, la matanza de los niños no se deduce del pasaje de Jeremías, donde dice que Raquel lloró. O sea, esa mención de ese pasaje no es suficiente para que Mateo invente la historia de esos asesinatos. También Oseas, cuando habla de que de Egipto llamé a mi hijo, esa mención de Mateo del viaje de José con su familia a Egipto no es suficiente para inventar ese viaje. Tampoco el nacimiento original, Isaías 7:14, como dije al principio, nunca fue usado por los judíos como una profecía mesiánica. Alfred Edelstein, en la historia de los judíos en los tiempos de Jesús, en su epílogo, en su prefacio, sí. En el volumen número 2 menciona 456 profecías que los judíos aceptaban como mesiánicas, que estaban en los talmúdes y en el Talmud, y nunca mencionaron a Isaías 7:14. Entonces, Mariano, para que lo que él dice tenga razón, él tiene que explicar cómo es que pasajes que no tienen fuerza para hacer esta invención histórica pueden ser usados como Mishnah o para hacer estos Mishnah. Eso por ese lado. Segundo, Mariano sugiere mencionar... ¿Ya pasó? Sí. Wow. Mariano, es tu turno de refutar lo que acaba de decir Carlos. Tienes 5 minutos. Luego tienen cada uno una pregunta más. Luego de esto, cada uno tiene un momento de refutar más y pasamos a las preguntas del público. Miren,
Primero, los Midrash son reactualizaciones. Si vamos a la Mishnah, si consultamos los Midrashim, vamos a ver que se cuentan historias tanto de Abraham, de Noé, de cualquiera de los patriarcas, y vamos a ver que no son las historias que están en el Antiguo Testamento. No son. Tienen elementos de esas historias, pero ellos reactualizan. Dicen cosas que no, elementos que no lo tenemos en el Antiguo Testamento sobre ellos. Llenan vacíos, dan explicaciones. Sí. ¿Qué pasa con esto? El texto de Isaías 7:14, ¿verdad? Porque Mateo lo toma, lo jala por los moños, lo trae, porque se da una situación. ¿Cuál es la situación que se da? Bueno, miren, Mateo está escribiendo cerca del año 185. Ya para este año hay todo un murmullo, un susurro, una crítica acerca de dónde viene Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que para quitar el murmullo de que se habían visto una fornicación, entonces dice, no, espérate, mira, lo que hubo fue un nacimiento virginal. Es verdad que Moisés, que José no es el padre sanguíneo de Jesús, pero fue el Espíritu Santo que la preñó. ¿Qué pasa con esto? Fíjense esto, si los ángeles fueron a José y a María, y ellos dos son los que tienen la información, de este caso, a menos que José lo expusiera público ante la familia y las autoridades, tratando de dejar en secreto a María. No era que no la podía volver porque María estaba en su casa. Todavía María estaba en su casa aunque estaban casados. Pero ¿qué pasa? Quería dejarla en secreto. A menos que José iniciara un proceso de repudio entre las familias. Lo de las dudas sobre la paternidad de José no se hubiesen esparcido. ¿Qué pasa con esto? Que o José o María hablaron algo. Y María callaba, dice Lucas que María callaba todo esto en su corazón. José la retiene como esposa y le da, al darle un nombre a Jesús, inmediatamente viene a ser parte de la familia de Judá, mas, sin embargo, no es sanguíneo de él. ¿Qué pasa con esto? Que para alguien instalar la supuesta virginidad de María en el momento de ella parir, y esto ser visto como una señal en Isaías 7:14, visto como una señal en el tiempo de Jesús, si nada más lo sabían ellos, no tiene sentido. No tiene sentido que nada más lo supieran ellos, en el sentido de que no es una señal para nadie, de que una virgen va a concebir. Si ellos lo hubiesen dicho desde un principio, bueno, esto ha sucedido así y así, bueno, ya ahí, y esto se hace público de la virginidad de María, pero parece que no fue así. Parece que el proceso de repudio sí se inició. Se inició el proceso de repudio y por eso se extendió todo el murmullo acerca de la paternidad de Jesús. Al extenderse este murmullo, entonces es tiempo después que vienen los evangelios con este supuesto relato de la virginidad, y no antes. Sobre los paralelismos que usted dijo de Kennedy y Lincoln, no se sigue, mi estimado, Mariano, porque no es lo mismo. Sí. Discúlpame, Mariano, vas a tener que dejar eso para tu próximo momento de refutar. Ahora le toca a Carlos. Okay. 5 minutos, Carlos. De acuerdo. Mariano quería completar la idea de que los paralelismos no se siguen. Recuerden que yo hice mención de la idea de los paralelismos porque simplemente había dicho, había establecido paralelismo entre las historias de la estrella
y los paralelismos con Moisés, y le demostré que esa metodología, llegar a esa conclusión, es lo que realmente no se sigue. Porque cuando analizamos la historia, vemos que hay muchos paralelismos y no por eso decimos que uno existió y el otro no. Eso es por ese lado. Por otro lado, me da la razón cuando habla de que los Midrash son actualizaciones y menciona el uso de ellos por los talmúdicos. Entonces, aquí que viene el asunto, que fue lo que mencioné con N.T. Wright. Cuando se usaban los Midrash, eran para dar una actualización explicativa sobre algo, pero no para inventar historia. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y en ese punto me acabas de dar la razón. Por otro lado, algo que se me quedó ahorita con respecto a las fuentes que sí narran la matanza de los niños menores de 2 años ocurrida por Herodes, es que tú dices que la Saturnalia no es una fuente. Primero, yo mencioné el caso de que tener una sola fuente en la antigüedad no es razón para decir que eso no pasó o no es histórico. Por eso, como yo mencioné, Josefo menciona cosas que solamente Josefo, o sea, Josefo está solo en cuanto a cosas que pasaron en Judea, a Herodes el Grande, a su familia y demás. Y nadie hoy en la actualidad niega que lo que dice Josefo es verdad. Nadie dice que es mentira. Nadie dice que es una invención. ¿Por qué? Porque como dicen los expertos, cuando hay una sola fuente, tiene que ser juzgada según sus propios méritos. Entonces, aparte de eso, respondí diciendo que tenemos varias fuentes. La de Mateo o M, como se conoce. La Asunción de Moisés, que habla de que Herodes es un asesino de niños y hace referencia a Éxodo 1 con Faraón, y mencioné lo que dice Bermes con respecto a esto, recordando que Bermes es un erudito crítico, o sea, él critica los relatos de la infancia, pero ante este elemento, él tiene que reconocer que aparentemente sí hubo una idea o una creencia de que Herodes hizo o realizó una matanza de niños. Ahora, Mariano dice algo que me llama la atención, y es que este evento grandioso debía necesitar un permiso o debía ser muy llamativo. Primero, comete un error inductivo. Nosotros no conocemos todos los hechos de la antigüedad porque no tenemos todos los textos de la antigüedad. Y a menos que Mariano, mi estimado Mariano, crea que tengamos todos los documentos de la antigüedad, lo que él acaba de decir no tiene peso. Eso es lo primero. Segundo, no sé qué tan grandioso debe ser ese evento cuando eruditos como Raymond Brown y Artie France, Kinner y demás han señalado que para una población como Belén de 1000 y pico de personas, una tasa de mortalidad de un 30% y una tasa de natalidad de un 15%, los niños que debieron resultar muertos fueron 20 o menos de 20 niños. Entonces, no sé qué evento tan grandioso este tuvo haber pasado para que Mariano haga referencia de esa manera. Ahora, con respecto a lo último que le explicaba de la justificación de por qué surge la idea del nacimiento original, él sigue dándome la razón en ese sentido. Yo expliqué, y en el mismo tenor de la idea que él planteó de lo Misra, que la idea del nacimiento original no puede ser un Misra en base a Isaías 7:14, porque nadie, ningún judío, usó ese verso como una profecía mesiánica. Mariano tiene que explicar, ahora con la explicación que acaba de dar, de que se usó ese verso para justificar este hecho vergonzoso con María. Él tiene que explicar por qué usar un verso, por qué Mateo tiene que usar un verso que nada tiene que ver con una profecía mesiánica. O sea, si Mateo quiere justificar que Jesús es el Mesías y vamos a decir que quieren tapar una especie de fornicación de María, ¿por qué, Mariano, ellos deberían usar un verso como Isaías 7:14 que nada tiene que ver y nunca ha hecho alusión a una profecía mesiánica? Yo sigo sosteniendo la hipótesis de Brown, donde él dice que como Mateo tiene la tendencia a hacer comentarios sobre relatos y hechos que él recibe, por eso Mateo en muchas ocasiones usa versos o imágenes como el Antiguo Testamento que no son profecías mesiánicas, pero que él ve cierta semejanza debido a que el hecho primero ocurrió y luego Mateo lo comenta. Un ejemplo de esto es que Marco y Lucas hablan de que cuando Jesús fue bautizado, él fue a Galilea, pero cuando Mateo habla de ese hecho, Mateo es el único que incrusta una profecía cuando dice que él va a la tierra de Zabulón y Neftalí. Fíjense que Mateo tiene esa tendencia porque él, parte de su característica como biógrafo de la antigüedad, que tenía esa libertad de escribir y añadir las cosas que entendía a su narrativa, él tiene esta característica y por eso hace estas menciones, estos comentarios tipo Midrashim, pero que nada tiene que ver con inventar historias. Gracias, Carlos. Para cerrar la sección para argumentar,
Eliu, te tocan 5 minutos. Luego de aquí vamos a tomar unas cuantas preguntas. Ese es mi estimado, para terminar con esto. Él dice que los Midrash nunca inventan historia. Yo le invito a cada uno a leer el Midrash del Génesis Rabbah, donde nos hablan de Moisés, donde otros no hablan de Noé y otros no hablan de Abraham. Yo le invito a leer el Génesis Rabbah y vamos a ver entonces si esas historias no están siendo inventadas, entonces, ¿de dónde sacan los judíos esas situaciones que pasan a Abraham, que pasa a Moisés y que pasa a Noé? En eso, mira, ¿de dónde las sacan? Y si son históricas, porque no fueron inventadas. Estas reactualizaciones de esos personajes no fueron inventadas. Si no son reactualizaciones, para dar un nuevo motivo o guía a seguir en los Midrash, que era lo que se hacía, se reactualizaban las escrituras para el presente. Y esa reactualización implicaba muchas veces poner elementos que no estaban en las historias de los personajes originalmente. ¿Qué pasa? Que él menciona que el verso de Isaías 7:14. Y el verso de Isaías 7:14, él me dice, no podían usarlo porque eso nunca fue utilizado para un mesianismo. ¿Qué pasa? Que el mesianismo del segundo siglo, que era muy heterogéneo, porque había diferentes mesías, era muy heterogéneo. Este verso realmente no fue utilizado para los mesianismos, pero no se está dando ahí para ver a Jesús como un Mesías. Este verso se está tomando para simplemente justificar un embarazo supuestamente virginal, que se tiene duda y donde se tiene duda de la paternidad de José y si hubo fornicación. No para tratar de justificar la creencia de un Mesías, sino para justificar un hecho que trae dudas sobre la paternidad de José. Es eso. O sea, ahí no se está tratando de dar una justificación mesiánica, para nada, porque ningún Mesías, ninguna creencia en la antigüedad me dice a mí que los Mesías tenían que venir de una virgen. Ninguno. Así que el relato de un Mesías que nace de una virgen no le aporta a los elementos mesiánicos. Eso no le aporta nada. El hecho del relato de la virginidad no está relacionado con la mesianidad o no de Jesús. No está relacionado con eso. El texto se trae y se forza porque hay una situación de que hay una duda sobre la paternidad de José. Y eso tiene que ser explicado a la comunidad. Eso es lo que pasa. Segundo, el censo como tal, sí se tiene que haber pruebas de que se dio. ¿Por qué? Porque tú tienes leyes romanas que te indican que eso no se daba así en Roma. Había la ley de lesa humanidad que te lo impedía. Para violar una ley en Roma, entonces debía haber un motivo fuerte para que se hiciera. Y como dice el mismo Código Romano, la intención no es un delito. Los mismos judíos, los mismos romanos sabían de todas las profecías mesiánicas que habían y que se iba a instalar un rey. Sin embargo, no atacaban a cada una de los movimientos que tenían esperanza mesiánica. Porque la intención no es un delito según el Código Romano. Eso es así. Entonces, eso hay que saberlo. Con lo del censo, al haber una ley que se oponía totalmente a eso, la ley de lesa humanidad, entonces, cuando se están matando niños que no era nada más en Belén, sino en el territorio que gobernaba Herodes, más cuando analizó las escrituras, ¿verdad? Bueno, de Belén Efrata voy a hacer un empadronamiento, voy a buscar a los niños y luego los voy a matar. Eso es así. Bueno, 20 niños. Déjame matar a 20 niños. Para hacer eso,
debía haber un Mariano, recibimiento ya romano. ¿Sí? pasaron 5 minutos. Ok. Bueno, hasta aquí tenemos el área de las secciones de exposición y refutar. Ahora, las personas que tengan alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Utilicen el icono de levantar la mano. No se quiten el micrófono. Tengo primero a Frances Lugo y luego tengo a José Pacheco. Frances. Sí, buenas noches, Liu y Carlos, muy buen debate. La pregunta va para Mariano y va acerca del criterio de atestiguación múltiple, que bien él hizo una acotación de que tengamos dos relatos sobre un mismo hecho, sobre un evento histórico, presumiblemente histórico, no indica de que el relato ha sido histórico. Eso ningún historiador lo ha dicho así. Y eso sucede con todos los criterios que existen de autenticidad de algún dicho, de algún evento, y más cuando hablamos acerca de Jesús. Lo que hacen los criterios es arrojar probabilidad de que el hecho pueda ser histórico. Entonces, mi pregunta va en base a esto. Mariano, sabiendo que tenemos dos hechos, y como Carlos bien ha dicho, son dos relatos independientes, Mateo no parece haber visto el relato de Lucas, ni Lucas haber visto el relato de Mateo. Son dos eventos totalmente independientes, aún tomando en cuenta las discrepancias que Mariano señala. ¿Qué, por medio de este criterio, qué hechos tú entiendes tienen probabilidad de ser históricas? Lo digo, probabilidad, no asertividad de ser histórica, en base al análisis que se hace por medio de este criterio de autenticidad. ¿Qué eventos que narran ambos relatos podríamos tener como probablemente más históricos que los que tú por lo menos discutías aquí? Esa sería mi pregunta. Sí, te respondo, Francis. Mira qué pasa. Jesús es histórico, Jesús es un personaje histórico, por ende suponemos que tuvo padre y madre que deben ser también históricos, ¿verdad? Que no sepamos los nombres a ciencia cierta, si dicen los evangelios que se llamaban José y María, lo tomamos y lo asumimos, ¿verdad? Lo asumimos como tal. Esos son hechos históricos. Jesús nació en un territorio de Galileo. Eso es cierto, así lo indican cada uno de los evangelios, o nos lo hacen saber la fuente. Eso es histórico. ¿Qué más es histórico? Bueno, sobre los relatos de Jesús, yo veo muy pocas cosas, pero los relatos de las infancias de Jesús, veo muy pocas cosas como históricas, como dije. No creo que los magos hayan ido, creo que eso de los magos y del azotamiento de los niños, simplemente como el escritor escribió en el año 80-85, simplemente está queriendo plasmarle a sus lectores lo siguiente, que los reyes malvados, Herodes, Nerón, o toda la representación de reyes malvados, se estaban oponiendo al pueblo de Israel y al verdadero rey, y que simplemente se iba a tener una victoria sobre ellos. O sea, en el sentido de que es a Nerón que vemos que los magos van a visitarle, y que Nerón sí manda y tiene la autoridad de matar niños, pero sin embargo no vemos que eso suceda con Herodes, y no tenemos otra fuente aparte del mismo Mateo que la diga. ¿Qué pasa? Si yo tomo nada más la de Mateo, y yo estoy cuestionando a Mateo, y tomo la de Mateo y me presentan a Mateo como la fuente que lo prueba, simplemente me están poniendo una petición de principio, porque si estamos cuestionando el relato de Mateo, no puedes ponerme como evidencia al mismo Mateo, ¿entiendes? Entonces, eso es así.
Eso es así, no puedes ponerme como evidencia al mismo Mateo. Y cuando cuando tenemos elementos para criticar la historicidad de los relatos de Mateo, porque envuelven en sí mismo elementos que son extraordinarios, no imposibles, pero sí extraordinarios, y lo extraordinario es lo que se tiene que demostrar. Lo extraordinario es que se tiene que es lo que se tiene que demostrar. Por lo tanto, yo encuentro que estos relatos simplemente no son históricos porque no se demuestran. Las leyes impedían matanza de los niños. El censo no se hizo cuando dice los evangelios que se hizo, sino que tenemos otra fecha que Quirino lo hizo en el año 6 después de Cristo. Sin embargo, Mateo lo está contando que Herodes estaba vivo para ese tiempo. Herodes murió en el año 4. Y por lo tanto, yo digo, esto no puede simplemente ser histórico. Aquí hay un problema de fondo. Cuando yo veo que la insistencia de las comunidades judías hacían en ese tiempo, en los nacimientos de los antiguos personajes para ello históricos, y cómo ellos actualizaban esos nacimientos importantes, veo entonces que los judíos podían seguir haciendo eso con el caso de Jesús. ¿Me entiendes? Hicieron lo mismo con el caso de Jesús. Y no es necesario para la mesianidad de Jesús el relato de la virginidad. Como no es necesario para la mesianidad de Jesús el relato de la mesianidad, además de que trae inconsistencia a todos los expuestos después por los mismos escritores, como dije antes, si María recibió la orden de ese ángel y Elizabeth también conocían esto, es increíble que luego tengamos a un Juan preguntando, ¿eres tú el que había de venir? Cuando su mamá no le contó nada a Juan y María no le contó nada a los hermanos de Jesús, nada, porque ellos mismos no creían en él. Si ellos lo hubiesen contado, muy probablemente ellos desde siempre hubiesen seguido a Jesús. Pero parece que eso no es. Entonces, estas inconsistencias que me traen lo adelante me hacen creer a mí que los hermanos de Jesús no conocían ninguna historia de nacimiento virginal, de anunciación de ángeles ni nada. Y que Juan muy probablemente no se sabía la historia de Elizabeth y María. Porque si se lo hubiese sabido, no sucede luego que sucede. Encontramos a Juan y a Jesús como dos personajes luego que se acaban de conocer en un bautismo. Y no de que sus madres eran amigas desde siempre y que tuvieron una revelación asombrosa de ángeles en los nacimientos de ellos dos. Oye, que iban a ser Mesías, porque la esperanza de María en ese momento, y la de Elizabeth, cuando le dicen de sus hijos, es la esperanza mesiánica que se tenía de liberación del pueblo, no de un Mesías como lo tiene el cristianismo, sino de liberación del pueblo. Al saber esto, que esa era la creencia, ellos debieron en cierta forma entonces comunicarle eso, tanto a Juan, tanto a Jesús. Lo increíblemente de esto es que el sacerdote Zacarías tiene a Juan, según los relatos de la infancia de Lucas, y la profecía sobre Juan ahí era que iba a hacer grandes cosas en Israel y iba a hacer que muchos llegaran de nuevo a creer en Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Que Juan parece ser un individuo totalmente antitemplo, contrario a Zacarías, que sí estaba en el templo. Para que esto se diera, para que sea cierto, un padre sumo sacerdote con un hijo antitemplo, donde a él se le había dado una instrucción de qué sería su hijo, y por lo tanto debió educarlo en consonancia con la misma profecía que le había dado el ángel Gabriel. Entonces ahí hay una discordancia y una inconsistencia dentro del texto. Es tanto. Gracias, Mariano. Pacheco. ¿Podría hacer una aclaración en base a la pregunta? Porque, déjame darle tiempo, déjame, Frances, darle tiempo a Pacheco para luego darte entrada otra vez. Pregunta la respuesta fue muy Saludos. Quiero felicitar a los exponentes, tanto Carlos como Mariano, son unos extraordinarios oradores.
y quiero felicitar a la plataforma por el orden que se ha exhibido en este bello debate que se ha dado. Hemos aprendido mucho esta noche de los debates. Más que una pregunta, quiero señalar una pequeña falencia en la exposición de ambos expositores, en el sentido de las dudas que podrían haber habido sobre la paternidad de Jesús. Mire, muchas veces pasamos por alto el contexto de la época. Y tengo que decirles que bajo el contexto en el que Jesús nace, crece y se desarrolla, la simple duda de que Jesús hubiese nacido de una forma tal y como lo cuentan los evangelios, lo convertía en un bastardo. Y convertirlo en un bastardo, convertirlo en un bastardo lo convertía en un máncer y le quitaba todos los derechos sociales que vemos que Jesús hace uso en los evangelios. Con esto le quiero dejar dicho que falso es que hubo dudas sobre la paternidad de Jesús en su época, porque si las hubiese habido, Jesús no hubiese participado de la sociedad como él lo hizo. Hacerles ese señalamiento, porque el contexto que vemos en los escritos es el contexto del escritor que escribe más allá del año 150, cuando ya hacían más de 80 años que Israel había sido destruido, y el escritor claramente pasa por alto el contexto histórico en el que se desarrolla la historia de Jesús para construir el mito. No es algo real. Escuché a Carlos que mencionó que hubo una discusión sobre la bastardía de Jesús. Esto es una discusión teológica, no es una discusión sobre la paternidad de Jesús, porque en el caso de que hubiese habido una duda, una sola duda sobre la paternidad de Jesús, esa discusión no se hubiese dado, Carlitos, porque Jesús no iba a tener derecho de discutir a ese nivel con los líderes sacerdotes o los levíticos o con quien sea que tuvo la discusión. Eso es imposible, siendo Jesús teniendo una sola sospecha sobre su paternidad terrenal. Eso es una discusión teológica donde ellos acusan a Jesús de adorar otro Dios, no de tener otro padre. Por eso la bastardía, o sea, de Dios, no de su padre terrenal. Solo quería hacer ese señalamiento. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de la época donde vive Jesús, no el contexto de la época en donde se escriben esos evangelios. Gracias. Gracias, Pacheco. Tengo a Ronnie Alberto y luego tengo otra vez a Frances que quiere agregar otra pregunta. Una pequeña opinión, la paz sea con todos. Me parece muy dinámico el grupo y discutiendo estos temas que son una gran polémica, tanto dentro del marco del judaísmo y el cristianismo también. Que he entrado tarde, si me corrigen por favor, algo que me desvíe de la respuesta a la opinión, a la pregunta que se hacen sobre la virginidad de Jesús o Yeshua, Yahshua, Yehoshua, como le quieran llamar. El asunto está es que Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, vamos a buscar, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué sucede? Que si conforme a lo que dice el rabino Saulo de Tarso, nacido bajo la ley, implica mucho de que fue nacido bajo padre y madre y bajo los conceptos litúrgicos judíos, bajo la ley de padre y madre, instruido en una escuela y como todo un judío, no hecho como un máncer. Ahora, el Talmud hace referencia de que Jesús o Jesús es visto como máncer, hijo de Ben Pandera, hijo de Pandera, de un soldado romano. Ahora bien, eso son críticas, no es que se puede tomar como verdad absoluta.
Esas son críticas dentro del marco del judaísmo sobre la crítica del Nuevo Testamentaria de Jesús. Ahora bien, hay dos ansias matrimoniales que se da dentro del marco del judaísmo. En el judaísmo se da, la primera ansia matrimonial es cuando las parejas se presentan dentro de la familia y se le presenta también el asunto donde qué tipo de regalos se le darán a la familia, a esas dos parejas, qué tipo de casa se le darán y los bienes, los regalos que se le darán. Después que se cumpla las dos ansias matrimoniales, se le determinará el casamiento a esa pareja, ya que en el tiempo del primer siglo, en la época del segundo templo, una niña de 12 años podía tener decisiones como una mujer, porque se le celebraba lo que es el bar mitzvah. Ahora en estos tiempos no se aplica, porque sería una idea bizarra al respecto. Sería como, no cabe en la cabeza yo decidir que mi hija de 12 años toma decisiones como ser una mujer. Estamos hablando de los tiempos antiguos. No podemos adaptar la mentalidad de aquel tiempo con estos tiempos, ahora mismo actualizados. Ahora bien, de que sí se cree filológicamente, dado por el gran filólogo Antonio Piñero de la Universidad de Madrid, uno de los más grandes filólogos, expresa de que sí José pudo haber hecho algo antes de tiempo de la instancia matrimonial y de que pudo haber tenido relaciones sexuales con María, la hija de Jesús. ¿Qué sucede? Que la niña no podía haber menstruado en sí, pero hubo un milagro de que el santo bendito sea intercedió en esa parte y pudo concebir a este hijo, Jesús o Yeshua Minazra. ¿Qué sucede? Que el término hijo de Dios es un término muy judío. Eso tiene su hebraísmo. Por ejemplo, como Isaac, Sansón, tuvieron un nacimiento sobrenatural porque sus madres eran estériles y el Eterno puso su mano milagrosa para que pudieran dar ese embarazo, o sea, ese nacimiento. Estoy hablando desde la perspectiva judía, no estoy inventando ni nada por el estilo, por si acaso. Entonces, usted tiene todo el beneficio de la duda. Él no nació, para entender eso hay que entender qué significa Espíritu Santo. Espíritu Santo significa Ruach HaKodesh, niveles de profecía, que son 7 niveles, y no se puede considerar como que es Dios. Es la presencia divina revelando la voluntad a todo creyente. Usted puede tener todo el beneficio de la duda que usted quiera, pero dentro del marco del judaísmo, Espíritu Santo no es visto como Dios, sino son niveles de interpretación y el más bajo es el sueño. Entonces, muchas gracias, hermano Rocky. Mire, discúlpeme que lo voy a cortar por aquí, pero perfecto. Tengo más personas que quieren participar y la noche continúa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su intervención. Sería genial tenerlo en ciencia bíblica para que nos traiga toda esa sapiencia. Voy a hablar con Jonathan a ver qué tal. Tengo a Francis con otra pregunta y creo que el señor Jonathan Frías también quiere hablar. ¿Quieres decir algo, Jonathan? Bien. Sí, buenas noches. Sí. Disculpen. Soy yo que voy. Bueno, tengo a Francis. Sí, me estaba en cola. No, no es una pregunta, sino que era con la misma anterior, porque mi pregunta era en base a los dos relatos, utilizando la atestiguación múltiple, ¿qué se puede extraer como probable o histórico probable? Pero bueno, el Liu se fue por la parte opuesta, sino a hablar de los relatos que él no considera históricos en base a los relatos. Más bien, esperaba un tipo de respuesta de parte de él sobre qué cosas son comunes en ambos relatos, sabiendo de que ambos relatos son independientes. Cosas como que Jesús nació en Belén, ambos relatos lo dicen, aun siendo independientes, como que se mudaron luego del nacimiento de Belén a Nazaret. El nacimiento virginal también, aunque son dos relatos, otra vez digo que no fueron escritos por la misma persona. En ambos está esto de que hubo un nacimiento virginal, de que el nombre del padre, José María, ok. Entonces, esas cosas comunes en esos relatos tan distintos, según argumenta Mariano, indica de que ellos
no inventaron esos hechos, sino que tuvieron que tomarlo de una tradición más anterior. Y al ser comunes estos hechos en ambos relatos, le acreditan una probabilidad de historicidad o una mayor probabilidad de historicidad, aunque lo que comentaba Bernardo acerca de las incongruencias que pudieran haber, ya ahí habría que hacer un análisis aparte a cada uno de ellos. Entonces, era más o menos esa parte, y si él, cuál era su posición sobre esos hechos que son comunes en ambos, que no pudieron haberse inventado Mateo o Lucas, y que por tanto sugieren una tradición anterior a ellos, más cercana a los eventos de la vida de Jesús. Pero ya, simplemente haciendo esa aclaración del enfoque de la pregunta. Gracias, Frances. Ok, Mariano, ¿escuchaste bien la pregunta? Por favor, si tienes que dar una respuesta que sea corta, breve, 3 minutos lo máximo, por favor. Tengo luego a Frías, tengo a Carlos. Como dije ahorita, mira, en lo que concierne, como le dije, Jesús es histórico, nació en Belén, lo dice, y eso es histórico, lo dicen los evangelios, ¿verdad? Por atestiguación múltiple, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Sobre la virginidad, la concepción virginal de Jesús, lo que estoy diciendo es que la atestiguación múltiple, lo único que puede demostrar es la historicidad de la tradición, no el hecho mismo. Y fue lo que dije ahorita, la historicidad de la tradición y no el hecho mismo. No el hecho mismo. ¿Qué pasa? Simplemente están tomando quizás de una tradición o de algo que ya estaba en movimiento en esos años, que se rumoraba en esos años, o que estaban creyendo la comunidad en ese tiempo. Ellos toman quizás de ahí, pero ¿qué pasa con esto? Lo que yo le estoy diciendo es que simplemente esa es la historicidad de la tradición y no la historicidad del hecho mismo. Por la atestiguación múltiple en esos casos, simplemente se demuestra la historicidad de la tradición y no la historicidad del hecho, que son cosas diferentes. Están. Gracias, Mariano. Frías y luego Carlos Vázquez. Frías se me fue. Carlos. Muy bien, buenas noches. Excelente debate. Seré breve. Solamente quiero enfatizar en que Mateo, en su narrativa, lo que tiene es una intencionalidad que se puede palpar con una lectura comprensiva, que es de introducir y legitimar a Jesús como Mesías, poniéndolo a la misma estatura de Moisés o como el reemplazo de Moisés. Y este asunto de una concepción virginal no es algo que podamos decir que sea algo histórico. Primero porque rompe lo que diríamos el orden natural de las cosas. Y segundo porque realmente suena sospechoso y un poco contraproducente que sea Mateo que esté narrando sobre la concepción virginal y no tenemos a María testificando o un escrito algo de María o decir o José o alguien más, sino que solamente es algo propio de los evangelios mencionar este asunto de una concepción virginal. Y esto queda al margen de lo que es una esperanza apocalíptica, ya que la figura de Jesús es presentada realmente como el Mesías esperado, una figura apocalíptica. También en este relato de infancia se ven elementos apocalípticos como ángeles anunciando. ¿Quién testificó estas cosas? ¿Qué fuente tenemos que podamos decir, de esta fuente que fue que tomó Mateo, o de esta fuente tomó Juan, o tomó Marcos para decir que esto pasó? ¿O hay alguna fuente externa que nos diga que en ese tiempo salió una estrella y que pasó tal cosa? En fin, esto es simplemente relatos de corte apocalíptico con el propósito de propagandar o presentar a Jesús como el Mesías esperado.
Es tanto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo sé que tenemos a el señor Ronnie que quiere decir algo más. Le voy a dar la oportunidad, solamente le voy a dar 2 minutos porque mañana es lunes. Bueno, muchas gracias. No sé tu nombre, dice Jonathan, pero muchísimas gracias, te agradezco. Yo soy Emily. Emis, un placer. Bueno, para concluir, el tema Hijo de Dios es un asunto donde se le da a una persona que tiene un título como Mesías. Para seguir combinando el tema, como estaba haciendo anteriormente. Entonces, que nacía sobrenatural, de una manera que la madre no podía concebir naturalmente. Entonces, el Eterno ponía su mano de una manera sobrenatural y podía concebir la mamá conforme a la promesa que Dios tenía para esa persona. Por eso ese hijo era consagrado para esa misión. Por eso que a Jesús se le concebe de una manera sobrenatural, donde la madre era una joven, Alma, como se dice, o Betulá, como se dice en el texto de Isaías, conforme al texto hebreo. Betulá, una joven muchacha, concebirá un hijo. Desde este nivel de profecía, Ruach HaKodesh, nivel de profecía bajo, ella fue informada con esa profecía de que su hijo tendrá un título como Salvador del mundo. Ahora bien, todo esto es contexto judío, todo esto tiene su hebraísmo al respecto, ya que el Evangelio de Mateo está construido en forma de midrash, el de Marcos es el más tardío como literal, y los demás evangelios que podéis ver son evangelios con distinta forma de reconstrucción desde los niveles de Pardes. Es una manera de cómo verlo. El de Mateo, le viven al feo, como se dice en hebreo, está en términos de Midrash. No se puede entender todo lo que se ve ahí desde una perspectiva muy literal. Hasta aquí concluyo. Muchas gracias, señor Ronnie. Si alguien tiene más preguntas, si nadie tiene más preguntas, muchísimas gracias a los participantes. Carlos, muchas gracias. Mariano, un gusto tenerlos aquí a ambos. Muchas gracias a todos los que vinieron a participar de este debate. Cualquier pregunta, nos veremos en el grupo y hasta el próximo domingo. Igual, gracias a todos y a Mariano también. Gracias.